bienvenidos a este tutorial de FreePik. Hoy vamos a aprender a conseguir nuestra propia ilustración espacial utilizando únicamente algunas formas y herramientas básicas de Adobe Illustrator. Vamos a empezar el proyecto creando un nuevo documento, yendo a Archivo, Nuevo o presionando Control N. Después establecemos el perfil en web y el tamaño del documento en 800 x 600 píxeles. Una vez que tenemos nuestro documento, vamos a aprender en este proyecto cómo tener un mejor control sobre las distintas secciones. Simplemente abre el panel de capas y luego crea 3 capas nuevas utilizando el botón de crear nueva capa y nómbralas así. La primera va a ser el cuadro de referencia. La segunda será la ilustración. Y la tercera y última va a ser la capa de degradado. Por el momento bloquearemos las últimas 2 capas y haremos clic en la primera para activarla. Después necesitamos añadir un cuadro de referencia, que crearemos seleccionando la herramienta rectángulo y haciendo clic en la pantalla para crear una figura de 440 x 24 píxeles. Ajustaremos la figura cambiando el color por un gris claro y eliminando su trazo. Después alinearemos la figura en el centro de nuestro lienzo. Además, no olvides comprobar que la figura coincide con el ancho del píxel verificando la opción en el panel Transformar. Con la figura en su sitio, haz zoom en el lado izquierdo y presiona Control R para añadir otras guías. Después, haz clic y arrastra sobre la guía vertical para crear una línea de referencia a la izquierda, que usaremos para posicionar los elementos que componen nuestro fondo. Luego puedes bloquear esta capa y pasar a la siguiente. En este punto vamos a empezar a trabajar en la ilustración, pero primero tomémonos un par de segundos para hablar de colores. Voy a seleccionar y eliminar la mayoría de ellos, ya que he creado una paleta personalizada que voy a importar ahora mismo. Vamos a empezar creando el fondo, que pintaremos en este morado oscuro, que es 3834 3D. Pero en realidad no tienes que preocuparte de los valores de los colores que utilices, ya que voy a añadir todos ellos en la descripción de este vídeo. Haz zoom en el cuadro de referencia para tener una mejor vista de lo que vamos a hacer y luego selecciona la herramienta rectángulo para crear uno de 268 x 32 píxeles con un radio en las esquinas de 16 píxeles que posicionaremos en el borde superior de nuestro cuadro. Luego crea uno más pequeño de 62 x 32 píxeles también con un radio de 16 en las esquinas y colócalo pegado al lado derecho de la figura creada anteriormente. Luego crea otro de 348 x 32 píxeles y ponlo debajo. Luego otro de 342 x 32 píxeles, uno más pequeño de 62 x 32 píxeles y uno más ancho de 362 x 32 píxeles. Y finalmente otro de 398 x 32 píxeles. Una vez que hayas terminado, selecciona las 7 figuras y comprueba que está alineado con la cuadrícula de píxeles. Después selecciona la primera de las 2 figuras, asegúrate de que están alineadas y luego sepáralas a 16 píxeles las unas de las otras, agrupándolas juntas. Haz lo mismo con la quinta y la sexta figura. Cuando hayas terminado, selecciona todas las figuras de nuevo y separa verticalmente unas de otras utilizando los mismos 16 píxeles que había entre ellas. Luego, haz zoom ligeramente y usa la herramienta rectángulo y crea uno de 188 x 16 píxeles que pondremos debajo de las 2 primeras figuras. Mueve el cursor unos pocos píxeles hacia abajo y añade un rectángulo de 226 x 16 píxeles en el segundo espacio vacío. Continúa bajando y añade una figura de 238 x 16 píxeles en el tercer espacio vacío. Rellena el último hueco añadiendo un rectángulo de 282 x 16 píxeles. Cuando hayas terminado, quita el zoom, selecciona todas las figuras y comprueba que coinciden con el ancho del píxel. Después necesitamos ajustar los lados derechos e izquierdos de cada rectángulo añadiendo algunos recortes. Pero primero te recomiendo activar el modo de previsualización de píxeles para tener una vista mejor de lo que vas a hacer. Una vez dentro de este modo, haz zoom en el primer rectángulo y luego usa la herramienta elipse para dibujar 2 círculos de 16 píxeles y colócalos en cada uno de los bordes de la figura. Luego selecciona ambos círculos y el rectángulo y usa el modo menos frente del panel busca trazos para crear recortes. Utilizando este mismo proceso, tómate tu tiempo y ajusta el resto de los rectángulos.
En este punto ya casi hemos terminado de crear el fondo. Lo que voy a hacer ahora es alinear cada figura usando la línea de referencia que marcamos unos pocos pasos atrás. Primero desbloquea la capa del cuadro de referencia y luego empieza por arriba a agrupar objetos y las guías y luego separa las 82px unas de las otras. Repite el mismo proceso para cada una de las figuras del fondo utilizando los valores de este vídeo de referencia. Cuando hayas terminado puedes eliminar la línea de referencia ya que no la volveremos a utilizar y después puedes bloquear la capa del cuadro de referencia para que podamos centrarnos en la ilustración. Seguidamente tendrás que desagrupar los dos conjuntos de rectángulos redondeados para poder transformar el fondo en una figura compuesta. Esto lo haremos seleccionando todas las figuras y marcando en el buscatrazos la opción Crear formas compuestas dentro de este menú avanzado. Una vez hayamos terminado de trabajar en el fondo podemos empezar a crear el planeta rojo gigante. Primero selecciona la luz roja como color de relleno y luego utiliza la herramienta elipse para dibujar un círculo de 180 por 120 píxeles, que colocaremos en la zona superior de nuestro fondo. Usa la opción Alineación central horizontal del panel de alinear para asegurarte de que el círculo está perfectamente alineado con el centro de nuestro lienzo. Dale al planeta otra sombra seleccionándolo y yendo a Objeto, Trazado, Desplazamiento e introduce un valor de 16 píxeles en este campo. Cambia el color de la nueva figura por negro y luego reduce su opacidad hasta el 20%. Repite el mismo proceso y añade dos sombras más, así el planeta tendrá una sensación de desplazamiento. Una vez hayas terminado de añadir las sombras, selecciónalas junto con el planeta y agrupa todo junto. Con las figuras agrupadas hacemos doble clic en ellas para entrar en modo de aislamiento y luego seleccionamos el rojo más oscuro y utilizamos el rectángulo redondeado para crear una figura de 84 por 14 píxeles con un radio en las esquinas de 16 píxeles, que colocaremos a la derecha del planeta. Te recomiendo utilizar el modo de previsualización de píxeles para controlar la posición de tus objetos, ya que estamos tratando de crear una ilustración con píxeles perfectos. Con la primera línea de detalle en su lugar, crea una copia, después selecciónala y arrástrala hacia abajo mientras pulsas Alt y Shift. Después la colocaremos al lado izquierdo del planeta. Luego añade una pequeña línea conectora creando un rectángulo de 30 por 8 píxeles que pondremos debajo de la figura anterior y lo ajustaremos añadiendo bordes circulares en cada lado. Después crea otra copia de la línea de detalle y colócala justo debajo del segmento conector, empujándola unos pocos píxeles hacia la derecha. Añade la línea final de detalle al planeta creando un rectángulo redondeado más grande de 72 por 28 píxeles con un radio en sus esquinas de 42 píxeles que pondremos a la derecha del planeta. Cuando hayas terminado, selecciona las 5 figuras que acabamos de crear, comprueba que estén alineadas con la cuadrícula de píxeles y luego agrúpalas y enmascáralas utilizando el círculo más grande como máscara. Dale al planeta un bonito relieve circular creando una copia del círculo rojo y aplicando un desplazamiento de menos 8 píxeles que usaremos para crear un recorte utilizando la opción menos frente del buscatrazos. Cambia el color de la figura resultante por blanco y establece su modo de fusión en superposición, disminuyendo su opacidad hasta el 6%. Como en este punto ya hemos terminado prácticamente con el planeta rojo, puedes presionar ESC para salir del modo de aislamiento. Ahora vamos a empezar con el sol, así que selecciona el amarillo claro y haz zoom en el pequeño rectángulo redondeado de la esquina superior derecha donde crearemos un círculo de 40 por 40 px utilizando la herramienta elipse. Coloca el círculo en la esquina superior derecha y muévelo unos cuantos píxeles hacia afuera de la figura del fondo. Después añade un sutil brillo exterior aplicando un desplazamiento al círculo, que luego ajustaremos disminuyendo su opacidad al 40%. Añade un brillo secundario y luego selecciona todas las figuras del sol y agrúpalas juntas. Haz doble clic en el grupo y luego usa el amarillo más oscuro para crear un rectángulo redondeado de 26 por 8 píxeles con 42 píxeles de radio en las esquinas, que colocaremos a la derecha del sol.
Luego crea un rectángulo redondeado más pequeño de 20 por 40 píxeles con 42 píxeles de radio en las esquinas que colocaremos a la izquierda del círculo amarillo. Añade otro rectángulo redondeado más pequeño de 8 por 4 píxeles y colócalo cerca de la segunda figura. Selecciona y agrupa las tres líneas de detalle, ocultándolas con el círculo más grande como máscara. Dale al sol un brillo circular, creando una copia del círculo y luego aplicando un desplazamiento de -4 píxeles, que utilizaremos más adelante para crear recortes. Cambia el color de la figura resultante por blanco, estableciendo su modo de fusión en superposición mientras disminuimos su opacidad hasta el 40%. Una vez hayas terminado, presiona Escape y luego ve a la esquina inferior izquierda del fondo, donde crearemos la Tierra. Primero selecciona el color azul y crea un círculo de 28 por 28 píxeles, que colocaremos a la izquierda del rectángulo redondeado más pequeño. Dale al planeta otra sombra utilizando un desplazamiento que ajustaremos cambiando el color por negro y luego disminuyendo su opacidad al 20%. Añade una sombra secundaria utilizando otro desplazamiento y luego selecciona y agrupa las tres figuras juntas. Haz doble clic en las figuras para aislarlas y luego usaremos el color verde para crear un rectángulo redondeado de 6 por 8 píxeles con 32 píxeles de radio en las esquinas, que pondremos a la izquierda del círculo azul. Añade otro rectángulo redondeado más grande de 22 por 8 píxeles y colócalo en la esquina superior derecha del círculo. Después añade un rectángulo debajo de 14 por 2 píxeles, asegurándote de que añades un pequeño recorte a su izquierda. Añade otro rectángulo redondeado de 16 por 4 píxeles y ponlo debajo de la línea conectora. Selecciona las cuatro figuras, agrúpalas y enmascáralas utilizando el círculo azul. A continuación, dale al planeta un efecto circular usando el mismo proceso que hemos utilizado para el Sol. Una vez lo hayas añadido, tómate tu tiempo y crea un par de nubes utilizando el mismo proceso para las líneas de detalle. Con las nubes en su lugar podemos salir del modo de aislamiento y empezar a trabajar en el satélite. Primero selecciona el gris claro y crea un rectángulo de 44 por 40 píxeles, que pondremos luego en la zona inferior de nuestro fondo, asegurándonos de que está alineado con el lienzo. Después crea un rectángulo de 4 por 30 píxeles. Coloréalo utilizando un gris más oscuro y después ponlo a la izquierda de la figura que acabamos de crear hace un momento, asegurándote de crear una copia y añadirla en el lado derecho. Una vez has añadido las secciones laterales, selecciona las tres figuras y agrúpalas. Haz doble clic en el grupo y, tras asegurarnos de que están alineadas con la cuadrícula de píxeles, creamos un rectángulo de 36 por 8 píxeles y lo añadimos a la parte superior de la figura más grande. Crea una copia tras la última figura y ajusta ligeramente su ancho y alto, asegurándote de que cambias su color por un gris claro al final. Después muévete unos cuantos píxeles hacia la izquierda y añade la figura principal del panel solar creando un rectángulo de 84 por 2 píxeles. Asegúrate de que las figuras están alineadas con la cuadrícula de píxeles y a una distancia de 12 píxeles hasta el centro del rectángulo. Cambia el color por un gris más oscuro y dibuja un rectángulo sobre el panel solar
asegurándote de dejar un hueco de 4 píxeles a su izquierda, derecha, parte superior e inferior. Utilizando este gris más oscuro, dibuja 4 líneas de detalle para darle al panel solar algo de profundidad, asegurándote de agruparlas al final. A continuación, empieza a trabajar en un marco de metal que sostenga el panel, utilizando un rectángulo de 2 píxeles y un dibujo con forma diagonal con la ayuda de la herramienta pluma. Muévete hacia la punta del satélite y crea una antena utilizando una elipse de 72 x 54 píxeles, que colocaremos a unos 4 píxeles del rectángulo más pequeño, y después ajústala eliminando su mitad superior. Selecciona el gris oscuro como color de relleno y luego comienza a trabajar en el marco de sujeción para la antena. Tómate tu tiempo y usa un proceso similar al que hemos utilizado para el panel. Cuando hayas terminado, comienza a trabajar en la sección superior de la antena, creando un rectángulo alto al que añadiremos un pequeño círculo. Este próximo paso se basa en ser creativo y añadir detalles a las diferentes partes del satélite. Como ya se ha dicho, tómate tu tiempo y haz que tu ilustración sea única, añadiendo algunos toques personales aquí y allá. Cuando hayas terminado con el satélite, puedes seleccionarlo junto con los 2 planetas y el Sol. Agrúpalos y luego enmascáralos utilizando el fondo como máscara. Ya casi hemos terminado nuestra ilustración. Todo lo que tenemos que hacer ahora es añadir unas pocas estrellas al fondo. Primero haz doble clic sobre el satélite para abrir el grupo más grande y luego, utilizando el amarillo claro como color principal, dibuja un par de círculos de diferentes tamaños, dándoles un brillo similar al del Sol más grande.
Termina la ilustración añadiendo un degradado sutil para darle vida. Primero coge una copia del fondo y pégalo en la tercera y última capa. Luego crea un degradado lineal utilizando el amarillo claro como el color de la izquierda y el rojo oscuro para el lado derecho. Establece el ángulo en menos 90 grados. Y luego ajusta el grado de transparencia estableciendo el modo de fusión para darle brillo mientras disminuimos su opacidad hasta el 40%.